Doctora Liz Ramírez. ¿Cómo te va, doctora? Gracias por atendernos. Muy buenos días para vos, Cristian, para tus compañeros y para toda la audiencia. Bueno, doctora, estábamos dando un adelanto de que la diabetes es una enfermedad silenciosa. Estuve leyendo ayer que hay un porcentaje muy elevado de personas que adquieren la enfermedad ni siquiera se enteran. ¿Cuál es el factor fundamental por el cual hoy en día más personas tienen esta patología? Y así como mencionas, es el 10% de la población de Paraguay, o sea, uno de cada 10 paraguayos vive con diabetes. Y cada vez estas cifras, este porcentaje va en aumento justamente por el aumento de los factores de riesgo que desencadenan diabetes, que son la mala alimentación, la vida sedentaria, la obesidad. Bueno, se corta la comunicación, vamos a recuperar enseguida. Tremendo este tema de cuando hay lluvia la comunicación en Coronel Oviedo se Se dificulta dificulta. bastante, ¿verdad? Ujú. ¿Ah? Es por falta de antenas. Sí, Aparentemente. sí, sí, no. Sí, sí, sí. Pero como las antenas matan, dicen, entonces Ajá. nosotros tenemos que sufrir el dolor y la incomodidad de la incomunicación. Vamos a tratar de recuperar la llamada con la doctora Liz Ramírez. 10% de la población, Néstor, Sí. con De diabetes. 8 millones de habitantes, más o menos, que somos unos Ahora 800 sí te mil. vuelvo a Sí. escuchar. Ujú. Sí, doctora, 10% de la población, ¿esto está en aumento o es algo que se está logrando frenar? Lastimosamente no hay estudios recientes estadísticos en cuanto a lo que es enfermedades crónicas. Lo que tenemos es algo relativamente viejo, pero hablaba del 9% y actualmente tenemos una cifra aproximada del 10%. Y lo más grave de todo eso, Cristian, es que la mitad ni siquiera lo sabe. Eso es lo que mencionábamos, que mucha Ujú. gente ni siquiera sabe que tiene diabetes o que tiene prediabetes porque no acude, porque no se controla, porque no conoce sus factores de riesgo. Este año el lema del Día Mundial de la Diabetes, por eso justamente es conoce tus riesgos, conoce tus responsabilidades. Es que la idea de esto es promocionar esta frase y con eso hacer conciencia de la importancia de saber cuáles son mis factores de riesgo. Si tengo antecedentes familiares de diabetes de primer grado, si tengo hipertensión arterial, si tengo colesterol y triglicéridos elevados, si estoy con sobrepeso o obesidad, si es que tengo tabaquismo, si es que tuve antecedente de embarazo con diabetes gestacional, si es que tengo antecedentes de síndrome ovario poliquístico. O sea, cualquiera de esos factores de riesgo hacen que el desarrollo de la diabetes sea más precoz. Y justamente si ya tengo luego algún antecedente familiar, que son los factores biológicos o genéticos, contra los cuales muchas veces no puedo luchar, pero sí están los factores que son modificables contra los cuales sí puedo luchar y está en mis manos hacer que eso no aparezca. ¿Y cuáles son los factores? Porque se hablan de, por lo menos lo que yo escucho es, está el diabetes que es heredado, por decirlo así, y está el diabetes que se tiene por una cuestión de mala alimentación o malos hábitos alimentarios, y está también el otro diabetes que le llaman el emocional. ¿Cuán verdaderas son estas definiciones, doctora? La diabetes realmente existen dos tipos grandes de diabetes y un tercero que es la diabetes gestacional. Después existen otros tipos de diabetes menos frecuentes. Entonces tenemos la tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional como clasificaciones grandes de diabetes. La Ujú. tipo 1 es aquella en la cual el factor es genético y el paciente nace sin la posibilidad de producir insulina. Ese es el que necesita la aplicación de insulina. No se puede, o sea, no hay factores de riesgo conocidos, hay varios factores, algunos son inmunológicos, están en estudio y es idiopático, por decirlo, cuando nosotros no sabemos explicar la causa de medicina, decimos idiopático. Y Ujú. la diabetes tipo 1 tiene factores estudiados que son inmunológicos y genéticos, por decirlo así, y eso no se puede prevenir. O sea, contra eso no podemos luchar, pero es el 10% de todos los casos de diabetes nada más. El 90% de todos los casos de diabetes son diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 tiene factores de riesgo, dentro de los cuales tenemos factores de riesgo modificables y los no modificables. Dentro de los no modificables, por ejemplo, es la herencia. O sea, mi mamá tiene diabetes, es muy probable que yo desarrolle diabetes. La edad, por ejemplo, cuanto más edad,
más posibilidad de desarrollar diabetes. Eso no son modificables. Pero dentro de los modificables, que son el lugar donde nosotros tenemos la posibilidad de actuar y donde es más debemos actuar para prevenir la diabetes, son estos factores como el sedentarismo, que es la falta de actividad física, el sobrepeso o la obesidad, la mala alimentación o la alimentación no equilibrada, el tabaquismo, la dislipidemia, o sea, el aumento de colesterol y triglicéridos en la sangre. Esos factores son factores que se pueden modificar y eso ese es el objetivo de estas campañas que se hacen de lucha contra la diabetes. ¿Qué no puede Atacar comer un esos factores de diabético, riesgo. doctora? ¿Cómo? ¿Qué no puede o no debe comer Disculpame, no te una entendí. persona con diabetes? Azúcar blanca, azúcar de almacén, como pero en realidad que hay muchísimas opciones ahora. Las recomendaciones del consumo de edulcorantes o de alimentos no azucarados, pero en realidad que todo ya se puede consumir. El tema es no mezclar, o sea, hay muchísimo, por eso que no es ese no puedo comer tal o cual cosa. Dependiendo de los factores de riesgo que tenga y de la comorbilidad significa qué otras cosas tengo. Seguro que no tengo solo diabetes, seguro que también a veces tengo hipertensión, o tengo también colesterol y triglicéridos elevados, o tengo alguna otra patología que hace que por eso el tratamiento sea individualizado y no se pueda generalizar. El tratamiento debe ser individualizado, debe ser interdisciplinario, o sea, no solamente el médico, sino el médico, psicólogo, nutricionista, y debe ser integral. Toda la familia debe tratarse. Porque si yo un domingo, por ejemplo, mi mamá tiene diabetes, si asado, hacemos sopa y comemos un postre dulce y yo le hago un pollo hervido a mi mamá, por supuesto que eso no va a funcionar. Lo que estoy haciendo es que mi paciente entre en un cuadro depresivo, ansiedad, y por eso mismo, ahí está la diabetes emocional que decís, por eso mismo se estresa, se pone nervioso, no se alegra, y el estrés o situaciones que generen ese tipo de emociones hacen que se liberen cortisol, por ejemplo, y eso hace que suba un poco el azúcar en la sangre, pero no precisamente que la diabetes sea emocional. Es una predisposición y a consecuencia de un factor emocional o un factor que hace que libere cortisol y eso hace que se eleve un poco el azúcar en la sangre. Pero una serie de cosas que, como le digo, el tratamiento debe ser integral, debe ser de toda la familia y debe ser sobre todas las cosas más promoción y prevención porque esas cifras van en aumento. Nuestro estilo de vida cada vez es más sedentario. Si nosotros hacemos un autoanálisis, ¿cuántos de nosotros tiene antecedentes familiares de diabetes? ¿Cuántos de nosotros realiza actividad física regularmente? ¿Cuántos de nosotros tienen una alimentación no equilibrada? Es más fácil para nosotros ahora por el trabajo, por el tiempo mismo, comer comidas rápidas, azúcares procesados, tomamos gaseosas y una serie de cosas que vamos haciendo que se van volviendo hábitos y vamos perdiendo el hábito de la vida saludable. Doctora, saludarte también, Néstor Castillo soy. En todo esto que siempre también existe una jornada de prevención mundial de lo que es la diabetes, pero escuchándoles a los agentes de salud, a vos y muchos otros profesionales, es siempre una frase recurrente es de que no utilizar únicamente un día para generar prevención o concienciación sobre esto. Y hablábamos al principio de cómo hacer para que esto lo internalicemos todos, porque al final de cuentas, si bien el cuidado es individual, hay muchos factores que inciden para ello. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde pasa? ¿Por las campañas o programas de salud? ¿Pasa por educación? ¿Por dónde, doctor? Sí, realmente todos el personal de blanco, o sea, el personal de salud tiene la capacidad y la habilidad para hacer educación y promoción en cada contacto con sus pacientes. O sea, deberíamos aprovechar cada contacto con nuestros pacientes o con los usuarios para hacer promoción y prevención. Sé que no es tan fácil esto porque muchas veces la sobrecarga a veces de los sistemas públicos principalmente hacen que sea difícil, pero en el ámbito privado se puede hacer más fácilmente. Muchas veces nomás nosotros los médicos somos muy especialistas en un área y nos olvidamos de la visión integral del paciente y de hacer promoción y prevención en cada consulta. Eso es una cuestión así más personal que muchas veces
no todos los colegas hacemos promoción y prevención en nuestras consultas, pero debería ser así. Ayer, por ejemplo, en la gobernación se hizo una jornada en la cual se buscó factores de riesgo en los funcionarios. Yo creo que debería ser una política de cada empresa, de cada institución, buscar que sus funcionarios sean saludables, o ante encontrar funcionarios que no sean saludables, instarlos de alguna manera con alguna... justamente estábamos hablando de qué cosas podíamos hacer para motivar a la gente a que lleve un estilo de vida saludable y buscar en ellos y avisarles, o sea, señora, usted está con un riesgo de desarrollar diabetes, entonces debería hacer tal cosa, y se le va a dar, por ejemplo, ayer hablaba el gobernador de darle, por ejemplo, media hora que llegue más tarde que viene en bicicleta, y que salga media hora más temprano que se va en que se va de bicicleta, y que se generen espacios, por ejemplo, de pausa activa en las empresas, que trabajemos desde los colegios y las escuelas con el tema de las meriendas saludables, las cantinas saludables, que sea un estilo de vida que debe instalarse de a poco. No es fácil porque justamente la publicidad de lo que es fácil, de la comida rápida y de lo que es la moda a veces hace que nuestros niños y nuestros jóvenes no quieran comer saludablemente. Pero creo que es momento de que cada uno de nosotros tome conciencia, porque realmente estamos hablando, justamente ayer tratando de concientizar también a los funcionarios de que la diabetes mata un paciente o una persona cada 8 segundos en el mundo. Imagínense, Ajá. ¿hace cuántos segundos estamos hablando nosotros? ¿Cuántas personas están muriendo? O sea, Ahora esa persona también, que muere es la mamá de alguien, es el papá de alguien, es el hijo de alguien, o sea, es una persona que realmente deja un vacío enorme en su familia y en la sociedad. acabas de hacer mención a los niños, doctora. ¿Por qué hoy por hoy la mayor recurrencia de aparición de la diabetes infantil? ¿Por qué motivo o por qué factores? En realidad la diabetes infantil debería ser la diabetes tipo 1. Lo que hay es un inicio temprano de la diabetes tipo 2, justamente por esos factores de riesgo que hablábamos. El niño Ajá. ya tiene antecedentes familiares, o sea, la mamá, papá ya tiene diabetes probablemente, y ese niño justamente pasamos 2 años nosotros encerrados y en pandemia, en la cual nuestros niños tuvieron que estar encerrados y tuvimos que darles la tablet, el teléfono, la computadora, el celular, para poder seguir estudiando, y de paso, por supuesto, que se quedaban encerrados todo ese tiempo. Comíamos comidas rápidas, no ningún tipo de actividad física, y eso rápidamente da gusto, pues se contagia eso, y ¿para qué vamos a hacer si da gusto y tenemos todo a mano? Podemos llamar un delivery y nos trae lo que queremos comer, no hace falta que nos levantemos mucho, tenemos la tele tiene control, el aire tiene control, no nos levantamos ni siquiera para cambiar de canal. Una serie Sí. de actitudes y de hábitos que fuimos adquiriendo gracias a la comodidad. La ciencia avanzó, nos da comodidad, pero eso también, si nosotros no sabemos administrar, es en nuestra contra, porque nos vuelve cada vez más sedentarios. Eso es lo que pasó con los niños. Cada vez tenemos más prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, y eso es que la diabetes se desarrolle mucho más temprano. Doctora Liz Ramírez, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estas explicaciones. Sin duda alguna es importante tener en cuenta estas recomendaciones. En otro momento vamos a hablar contigo acerca de qué contienen los alimentos escolares que se distribuyen de la municipalidad a la gobernación, del Ministerio de Educación y Ciencias, teniendo en cuenta que gran parte de la población y en gran tiempo almuerza en las escuelas, y qué incidencia podría tener en la salud, o positiva o negativa, de los niños y niñas. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, buen resto de jornada.